Buenas noches a todos. Continuamos con el desarrollo de nuestras unidades. El día de hoy vamos a estar analizando referente a la excepción tributaria, conocer un poco más referente a la excepción en el sector tributario. Para entender mejor a qué refiere excepción tributaria, este término significa acción o efecto de eximir. ¿Qué significa eso? Es una palabra que indica exonerar, dispensar o liberar. También se podría decir desembarazar de cargas, ya sean obligaciones como impuestos, entre otros. Son también actos mediante los cuales una autoridad libera o deja libre a un sujeto de derecho, que en este caso sería el contribuyente, de alguna obligación que le correspondiera normalmente. Las excepciones son beneficios que se obtienen de este modo. Las exenciones, digo bien, tributarias son excepciones previstas por la ley a favor de determinados contribuyentes que quedan así liberados de la obligación de pagar un determinado impuesto o tasa o un tributo. Presten bien atención. Es un término que se escribe exención, es diferente a la excepción. Por eso menciona que las exenciones tributarias son excepción prevista por ley, pero son denominadas exenciones en el sector tributario. En consecuencia, podríamos decir que el contribuyente beneficiario de la exención se encuentra según la norma legal que establece el tributo. Sujeto el mismo, es decir, que correspondiera pagar o la persona que debe pagar, pero la misma ley es en consideración a determinadas circunstancias. ¿En qué caso? Como por ejemplo, para que se pueda evitar la doble tributación de las empresas, ya sean aéreas, marítimas, y facilitar el desempeño de ciertos funcionarios extranjeros, por ejemplo, para que puedan ellos auspiciar el desarrollo de la industria, etcétera. Lo declara exento de este tipo de tributo, entonces a eso se denomina exención. En definitiva, la exención es una figura jurídica o jurídico tributario establecida en una norma con jerarquía de ley. Está avalado por ley o superior mediante la cual se libera o se reduce la obligación de pago de un impuesto previamente establecida. Entonces, presten bien atención, atendiendo a razones de equidad o política, principalmente económica, de un país, dirigida a ciertos grupos de personas que se encuadren en el supuesto de hecho exento, y también a una valoración particular de los principios aplicables en materia tributaria. Entonces, se debe cuidar la exención tributaria o en qué caso se tiene en cuenta para evitar la doble tributación de las empresas. Un concepto más básico de lo que es la exoneración, para que se entienda mejor en qué consiste la exención. La palabra exonerar proviene del latín exonerare. La misma significa liberar, descargar a alguien de un peso o carga de una obligación que está prefijo. De este fuera de idea del alejamiento o privación. En el ámbito económico se denomina exonerar, por ejemplo, a una carga tributaria cuando se libera de la realización de un deber o de esa obligación con carácter temporal mediante una ley. Avalada por una ley, se libera o se deja de pagar cierta obligación. La exoneración de ese pago fiscal entonces se convierte de cierto modo como una subvención o una ayuda económica, sería para costear o sostener el mantenimiento de una actividad que se está llevando a cabo y que se le concede a las empresas para fomentar ciertas actividades concretas. En estos tiempos difíciles que nosotros estábamos atravesando, se realizaron exoneraciones a ciertos sectores para que puedan seguir fomentando actividades y no despedir funcionarios, por ejemplo.
Un concepto más claro de lo que es la exoneración a efecto de explicar el instituto jurídico de exoneración tributaria desde el ámbito legal, por decir, o jurídico, es una doctrina que ha elaborado la elaboración de diversas teorías. Tal vez la más importante que se ha elaborado a partir de los conceptos jurídicos de no incidencia y no sujeción. ¿En qué caso se aplica la exoneración? Cuando no hay incidencia y cuando no hay sujeción. Por eso que a partir de estos dos conceptos se entiende mejor lo que es la exoneración. ¿A qué refiere no incidencia? Se hace necesario a partir del concepto opuesto de lo que es la incidencia, de volver a hacer o de pasar por una misma situación dos veces. Se reduce en el alcance de la normativa tributaria hacia determinada persona o objeto, en tal sentido que la reincidencia se da cuando determinada persona, contribuyente o cosa se encuentra fuera del campo de la incidencia de la regla jurídica de tributación. La reincidencia sería de 2 veces no pagar o no hacer la presentación. Eso sería reincidencia. Y para que se entienda mejor, la no incidencia se indica, ¿verdad? Que indica la no reincidencia. ¿Y a qué refiere la no sujeción? Se parte de la base en que la ley, o es parte, en su caso complementará la terminación concreta del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. ¿A qué refiere la no sujeción? No presenta mayor problema ni en la doctrina ni en la jurisprudencia general y que tiene gran similitud con el de la no incidencia. En tanto, ha sido conceptualizado la no sujeción como la no realización de hecho imponible descrito en la norma tributaria. Es decir, no nace situación jurídica alguna, pero que puede ser completada por normas o preceptos didácticos. ¿A qué refiere entonces la exoneración? Consiste en una técnica tributaria, que puede tener uno de los dos siguientes efectos jurídicos fundamentales. O impide el nacimiento de una obligación, que sería una excepción total, o reduce en todo caso la cuantía del tributo a ser pagado, que sería la exención parcial, a través de bonificaciones o deducciones, que por ciertos actos, ya sean hechos o negocios o ciertos sujetos pasivos, al cumplirse un presupuesto de hecho descrito en la norma, que de no existir implicaría la no excepción del gravamen. Así se considera exenciones todas aquellas normas tributarias que estén afectados con el elemento subjetivo u objetivo del hecho imponible. ¿Cuál es la diferencia que existe entre exoneraciones y exenciones? La diferencia entre exención y exoneración tributaria es una pregunta muy frecuente y muchas veces cuesta al leer inclusive la palabra exención, porque también existe otra muy parecida que es la excepción. Entonces, hoy veremos la diferencia de exoneraciones y exenciones tributarias. Lo cierto es que tanto las exenciones como las exoneraciones son beneficios tributarios otorgados donde se libera del pago total o parcial del impuesto. Entonces, la diferencia fundamental entre estas dos modalidades está en que la exención se establece previamente en la ley y la exoneración es un derecho del Ejecutivo Nacional para otorgar el beneficio de la liberación total o parcial del pago de impuestos a través de decretos en ese momento. Sin embargo, la primera ya está establecida anteriormente por ley. O sea, que los fines de la exención y la exoneración parecen ser los mismos, que sería de liberar de un pago total o parcial o reducir el pago de impuesto o tributo, pero la exención se establece ya previamente en la ley del impuesto en cuestión de manera directa. En tanto que la exoneración la establece el Ejecutivo a través de decretos publicados. Pero definitivamente esta situación de otorgar esa capacidad del Ejecutivo debería estar prevista también en la ley, por lo que podríamos expresar que las
exoneraciones se constituyen como una especie dentro del género de exención. Encontramos también el concepto de subsidios. ¿Qué podríamos decir o cómo podríamos conceptualizar? Es una especie del género de subvención. Siempre escuchamos que los campesinos solicitan subsidios para no pagar una deuda contraída anteriormente, pues consiste en un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante periodos determinados, para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o un servicio. Por eso les decía que normalmente se les otorga a los campesinos subsidios o créditos para que puedan producir, y a veces cuando no sale la producción ellos piden la exoneración o subsidio de esos préstamos. También es una ayuda extraordinaria por parte de la administración pública para estimular la demanda de un bien o proteger a un colectivo. En economía, por ejemplo, se denomina a la ayuda que los poderes públicos otorgan a determinados ciudadanos, principalmente con el fin de brindar acceso a los bienes y servicios básicos de un país. Encontramos a continuación los límites constitucionales vinculados a la exención tributaria, que serían legalidad, igualdad y generalidad. Antes de analizar a cada una de estos límites o vinculación con la exención, en cuanto a los principios constitucionales y sus límites aplicados a la potestad y a la competencia tributaria, se presenta una reseña más adelante en cuanto a los límites constitucionales mencionados al derecho constitucional tributario, que es el conjunto de principios y normas constitucionales que gobiernan la tributación. Entonces, estos son los límites que están vinculados con la exención. Encontramos la legalidad, la igualdad y la generalidad. Entonces, para repetir nada más, ¿qué son principios constitucionales? Conjunto de principios o normas que gobierna la tributación de un país. Referente a los límites constitucionales establecidos en la Constitución Nacional del Paraguay de 1992, entre los límites encontramos, por ejemplo, el principio de legalidad, igualdad, generalidad, retroactividad, el debido proceso. También encontramos el principio de equidad, así también la de prohibición de impuestos confiscatorios, la capacidad contributiva, entre otros que vamos a analizar más a profundidad a continuación. Dentro de los principios constitucionales, por ejemplo, encontramos en el capítulo 1 referente a las declaraciones fundamentales. En el artículo 1 habla sobre de la forma del Estado y de gobierno. En esto se menciona que la República del Paraguay es para siempre libre e independiente y se constituye en Estado social de derecho unitario, indivisible y descentralizado en la forma que se establece en la Constitución Nacional y las leyes. La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, también la misma fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. En el artículo 1, resumiendo, habla sobre la descentralización en Paraguay. ¿Cómo se descentraliza nuestro país? Con instalaciones de gobiernos departamentales, que nosotros en el departamento tenemos un gobernador, entonces se descentraliza. La autoridad máxima entonces del departamento sería el gobernador, pero hay que tener en cuenta que los gobiernos departamentales no son recaudadores, solamente los municipios o las municipalidades son agentes recaudadores, ya que los mismos cobran impuestos, patentes, entre otros, ¿verdad? En el artículo 3 también habla sobre el poder público. El pueblo ejerce el poder público por medio del sufragio. Nosotros elegimos o somos libres de ir a sufragar para poder ejercer derecho público. El gobierno es ejercido por los poderes
tanto legislativo, ejecutivo y judicial, en un sistema de separación que sería para que exista un equilibrio, coordinación y reciprocidad en el control. Ninguno de estos poderes puede atribuirse sin otorgar al otro ni a persona alguna, individual o colectiva, facultades extraordinarias o a la suma de poder público. Los tres poderes del Estado a nosotros nos interesa. Las divisiones de poderes, tanto el poder legislativo, debido a que es el poder que crea las leyes. Solamente a través de estas se pueden establecer los impuestos, qué tipos de impuesto va a existir en nuestro país. También el poder ejecutivo, porque la propia Constitución le impone la ordenación de las rentas, o sea, le da la facultad de poder cobrar los impuestos. Y el poder judicial, que sería el último, es la última instancia, que es el poder que va a decidir de cuánto se va a pagar. Continuando con principios de legalidad, no hay tributo sin una ley que lo establezca. Para que haya principio de legalidad debe existir una ley que avale y que establezca el tributo o el pago que se va a realizar. Este principio, por ejemplo, se encuentra consagrado en el artículo 179 de la Constitución Nacional, en donde dispone de la creación de tributos. Todo tributo, cualquiera que sea la naturaleza de esta o la denominación, será establecido exclusivamente por ley. No se va a pagar ningún tipo de impuesto que no esté avalada por una ley. El principio de legalidad también consagra la característica principal del derecho público, del cual forma parte el derecho tributario, de que nadie, absolutamente nadie, está obligado a hacer lo que la ley no dispone, ni privado de lo que ellas no exhiben. Entonces, todo debe estar avalado por ley. Este principio tiene como sujeto asegurar que los tributos no se impongan de forma discrecional, debe estar avalado por ley, decía, y en violación de otras garantías constitucionales tales como el derecho a la propiedad, la libertad, entre otros. Vinculado al principio de legalidad se encuentra el principio de reserva de la ley dispuesto en la Constitución Nacional en los siguientes artículos. Por ejemplo, en el artículo 9 del párrafo 2 indica que nadie, absolutamente nadie, está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces, nosotros debemos saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son las obligaciones, que nada ni nadie puede privarnos si es que no está avalado por ley. En el artículo 33, sin embargo, menciona o habla sobre la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, que son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecte el orden público establecido en la ley, y a los derechos de terceros. Estos entonces estarán exentas de la autoridad pública. Es muy importante que en algún momento de nuestras vidas podamos leer y saber un poco más sobre las leyes que están expuestas en nuestra Constitución Nacional. Luego encontramos principios de igualdad. ¿Qué nos dice este principio? Que todos los ciudadanos estamos sometidos de igual manera ante la ley, ya sean hombres, mujeres, y de ahí que al crearse un tributo, este debe ser aplicado a todos aquellos que reúnan idénticas condiciones, salvo que por razones sociales o económicas la propia ley establezca diferencias. Pero no importa que sean hombres, mujeres, si son ciudadanos que crearon algún tipo de tributo, deben pagarlo. Lo que en materia tributaria se traduce en el no pago de tributos o exoneraciones, ¿verdad? Continuando con los principios de igualdad, podemos mencionar también que los beneficios tributarios, exoneraciones, buscan promover el ejercicio de ciertas actividades económicas o conductas sociales con fundamento de otros postulados constitucionales. Más adelante ya estábamos hablando sobre las exoneraciones, que muchas veces
dentro de las exenciones existen exoneraciones para que puedan estimular la continuidad de ciertos tipos de negocios. En ese sentido, la Constitución Nacional establece en su artículo 83, bajo el título de la difusión cultural y de la exoneración de impuestos, los objetos, las publicaciones y las actividades que posean valor significativo para la difusión cultural y para la educación no se gravarán con impuestos fiscales ni municipales. Ellos gozan de exoneraciones para que puedan seguir, para que se puedan difundir la cultura, entre otras cosas. Sin embargo, en el artículo 181 de nuestra Constitución Nacional menciona que la igualdad es la base del tributo, que tanto hombres y mujeres tienen la igualdad de poder pagar cualquier tipo de tributo dependiendo del trabajo que realicen. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio, pero su creación y su vigencia tendrán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía de cada país, en este caso de Paraguay. Luego encontramos lo que son los principios de generalidad. ¿A qué refieren estos principios? Su relación con respecto equitativo de la carga tributaria, la igualdad de las cargas tributarias. Depende mucho del tipo de impuesto que cada contribuyente pueda pagar. La generalidad del impuesto es la primera condición que sirve para lograr la igualdad en la imposición. Porque es un sistema tributario o en un sistema tributario solo podrá ser justo y el reparto de las cargas equitativo. Si todos los que deben contribuir o los contribuyentes lo hacen en proporción a la riqueza que disponen o a su capacidad de pago, decía, dependiendo de la actividad que lleve a cabo el contribuyente. Continuando con los principios de generalidad, también los principios de generalidad tributaria suponen la interdicción de todo tipo de privilegios o de áreas inmunes de pago de los tributos. Ningún contribuyente gozará de privilegios o inmunidad de pago de tributos. ¿Qué significa eso? Que este principio indica la imposición o exige que por una parte se someta a gravamen fiscal a todas las personas, sean estas físicas o jurídicas, y también por otra parte que en el marco de un impuesto particular no se admitan otras excepciones de la obligación tributaria subjetiva y objetiva que las que aparezcan por razones ya sea de política económica, también podríamos mencionar la política social, cultural y sanitaria, o por imperativos técnicos tributarios. En estos tiempos de pandemias, por ejemplo, no hubo exoneraciones de impuestos por pandemia, lo que sea. Todos siguieron con la responsabilidad de seguir pagando. Se desprende también del principio de igualdad de las personas ante la ley y a veces incluso se suele confundir. No significa que todos deben pagar tributos según la generalidad, sino que nadie debe ser eximido por privilegios personales de clase o otras situaciones similares. Todos deben pagar, nadie debe gozar de ningún tipo de privilegios. De esta forma cerramos la clase de hoy y continuamos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención.